Bienvenidos pues a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.ux. Después de ya un par de meses que justamente estuve pues ausente en este proceso de lanzar pues un nuevo episodio, estuve pues así pensando cómo darle un giro pues a este espacio. Y pues bueno, hoy tengo la oportunidad y tengo ese honor de pues así estar con una persona que como digo pues son de aquellos que uno no se imagina o sea, como decir esa parte súper importante de su historia hasta que lees un posteo y dices, wow, no puede ser. Él tiene que estar pues en este espacio. Pues hoy estoy con Fernando, justamente Fernando Parada. Él es doctor en psicoterapia y es actualmente UX Research en nada más y nada menos que Xbox. Algo que Ujú. posiblemente muchos de los que me escuchan y pues yo me siento súper, súper así identificado, los que en este momento pues de la vida siempre como ya nos gustó pues así digamos que usar una consola para así jugar. Cuando leí Xbox dije no puede ser, es otra cosa, una razón más importante. Así que Fer, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias, José. Estoy súper contento de poder acompañarte acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué chévere, Fernando. Bueno, mira, aquí lo que tenemos así nosotros es una costumbre que nos gusta así conocer ya la historia de cada uno de los que están en este espacio y pues ya me gustaría que tú nos cuentes cuál ha sido esa historia, cómo ya te encontraste con esta carrera específicamente, hablando de el UX y pues Ujú. precisamente cómo llegaste a dar ese salto, pues y ahora estar en una de las empresas que posiblemente mucha gente que nos va a escuchar y que va a ver este podcast diría, yo también quisiera estar ahí. Entonces, Sí, para que nos cuentes, porfa. claro. Mira, yo empecé, la verdad, como tú dijiste al principio, cuando me estabas presentando, yo soy psicólogo de profesión, soy psicólogo clínico, de hecho. Yo me Wow. dediqué durante casi 8 o 10 años a atender pacientes en una consulta. Trabajé en distintos hospitales de Santiago, en Chile, y durante mucho tiempo, durante estos 8 o 10 años que estuve trabajando, me dediqué básicamente al trabajo con pacientes psiquiátricos, de hecho. Ese era mi, Ok. mi, mi perfil de trabajo. Eh, Más o menos al séptimo año de carrera como psicólogo clínico, me empecé a sentir un poco cansado. El trabajo como psicólogo clínico es súper demandante, es súper difícil, Ujú. muy gratificante, pero muy difícil al mismo tiempo. Y quise explorar otras opciones y algo que a mí siempre me había gustado muchísimo era la investigación. Y la forma lógica de poder especializarme en investigación siendo psicólogo en ese momento era hacer un doctorado. Ok. Varias personas, amigos míos y amigas mías que eran doctores ya en sus áreas, me lo recomendaron un montón precisamente porque me iba a dar muchas habilidades para poder investigar y me iba a abrir también algunas puertas según lo que ellos decían. Y yo con cierto escepticismo acepté el consejo, digamos, y dije, bueno, no se me ocurre nada más, así que voy a ir y voy a postular a un doctorado a ver qué pasa y si quedo en el doctorado, bueno, lo voy a hacer. Ok. Y los planetas se alinearon, la postulación que yo hice resultó exitosa y pude hacer mi doctorado, como tú dijiste, en psicoterapia en la Universidad de Chile. Ok. Fueron 5 años que concluyeron el año pasado. De hecho, yo el año pasado terminé mi doctorado. Y en ese doctorado yo empecé a hacer investigación, por supuesto, y mi investigación doctoral, mi tesis doctoral era poder levantar una aplicación relacionada con temas de salud mental. Wow. Eh, y cuando empecé a investigar respecto de qué era lo que yo tenía que hacer para poder diseñar una buena aplicación,
me encontré con esto del UX, de la experiencia de usuario y estas cosas que para mí hasta ese momento eran absolutamente desconocidas. Wow. Eh, y que cuando las vi y las empecé a aprender me gustaron muchísimo. Que empecé a pensar que ahí había una posibilidad para mí en términos laborales, me parecía muy entretenido. Eh, y bueno, empecé a desarrollar mi tesis, empecé a desarrollar mi aplicación. Mi aplicación básicamente, para no alargarme mucho en eso, era una aplicación que servía para que los psicólogos pudieran saber más de sus pacientes antes de conocerlos. Entonces, le ¿Ya? hacía preguntas a los pacientes antes de la primera sesión para que los psicólogos tuvieran ya una cierta imagen de sus pacientes antes de verlos por primera vez y entonces fueran más rápidos en hacer diagnóstico, en entender cómo guiar el tratamiento, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, la aplicación resultó bien, mi tesis doctoral funcionó bien, pude titularme como doctor eh, y por medio de un amigo mío en ese momento que tenía una startup de tecnología, él se enteró de que yo estaba terminando mi doctorado, se enteró de que me estaba entusiasmando mucho con este tema del UX y me dijo, Ujú. bueno, ¿por qué no te vienes a trabajar a mi startup y pones a prueba tus conocimientos como investigador y más que todo como investigador de experiencia de usuario? Así Ujú. que me fui a trabajar con él en esta empresa. Todavía existe esta empresa, se llama Get On Board. Es Mm, una empresa chilena escuchado. en búsqueda de trabajo en mundo tecnológico. Y estuve trabajando ahí alrededor de 3 meses. Y al tercer mes, más o menos, me contactaron de Microsoft. No sé Ah, ok. cómo. Yo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me pregunto cómo pasó eso, cómo fue que me encontraron, cómo me vieron. No tengo la menor idea. Mucha gente, de hecho, me pregunta sobre cómo entrar a este mundo y cómo entrar a trabajar en este trabajo y la respuesta más honesta que tengo es que no sé. La verdad es que ese tema particular de Microsoft fue, honestamente, fue un golpe de suerte. Ok. No lo entiendo de otra manera, digamos, que como te digo, ellos me escribieron un mensaje en LinkedIn, me llegó un mensaje en inglés de uno de quienes actualmente es uno de mis jefes, Ok. eh, preguntándome si me interesaba el mundo de la investigación UX aplicada a los videojuegos, porque él trabajaba en Xbox y estaban Ok. interesados en un nuevo investigador para su área de videojuegos. Eh, y aquí es donde yo tengo que mencionar que yo he sido gamer toda ¿Qué? mi vida, Ese, eso es lo desde que que te soy chico. iba a preguntar. Exactamente, exactamente. Desde muy chico soy gamer. De hecho, una de las cosas que yo creo que quizás trajo visibilidad a mi perfil es que yo había estado escribiendo algunos artículos en Medium. Ah, Cuando ok. estaba aprendiendo sobre UX, empecé a poner a prueba algunos de mis conocimientos escribiendo algunos artículos en Medium. Y uno de esos artículos fue enfocado en un juego que a mí me gustaba mucho de celular, que es el Clash Royale, que es un Ok. juego como uno versus uno, bien entretenido. Eh, y entonces cuando me hacen esta pregunta en Xbox, yo digo, bueno, por supuesto que me interesa, me encantan los videojuegos. Y postulé al cargo que ellos me presentaron. El proceso fue muy entretenido, una serie de pruebas, una serie de entrevistas con toda la gente. Conocí al investigador que estuvo detrás de Age of Empires, conocí a la investigadora que está detrás de No. Minecraft. Wow. De hecho, él actualmente es mi jefe, el de Age of Empires. Yo Qué trabajo increíble. directamente con él. Entonces, bueno, fue todo un proceso muy increíble. Y finalmente me dijeron que yo había sido seleccionado y que querían que trabajara con ellos. Y eso ya hace aproximadamente un año y medio, más o menos, que llevo trabajando en Xbox. Y nada, ha sido toda una montaña rusa, como te digo, desde entrar al doctorado pensando que me iba a dedicar a la investigación académica y hacer clases, pasando por Get On Board y terminando acá en Microsoft, que tal como tú dices, es una de las empresas, la empresa de software, diría yo, más grande del Sí, mundo. Y sobre todo ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial y todo, siento que muchísimo estar acá más. en Microsoft es como, el otro día lo hablábamos con un amigo, yo le decía, siento que estar acá ahora es como estar en Apple cuando estaban a punto de lanzar el iPhone, como que así Exacto. me siento. Así que Oye, esa fue la qué, historia, qué así llegué. chévere. O sea, es algo como tú dices, claro, o sea,
es como que así pensar, ¿no es cierto? Que estás ya detrás de todos esos juegos que personalmente, el que tú así mencionaste, era los de Imperios, ¿no es cierto? La de Ajá. Age of Empires, es uno que personalmente a mí me fascina. O sea, yo he estado buscando cómo ya jugar otra vez, o sea, porque ese juego a mí me parecía pero fantástico. Entonces ahora, Sí, claro, yo lo jugué cuando creo que tenía, ¿qué será? Unos 16 años, 17, o sea, hace un poco nomás. No, sí. mentira. Y claro, yo en ese momento, o sea, es súper interesante que ahora que uno ya está en este mundo, uno dice, ¿cómo es posible que este juego esté hecho de tal forma que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer y tú te metas en el personaje de cada uno, ¿no? O sea, de Exacto. los que digamos que, de los que se encargan de ya construir así las casas, los que se encargan bueno, de un montón de cosas. Entonces dices, oye, son varios perfiles, ¿no? Que tú tienes en este Exacto. juego, ¿no? O sea, y es algo Exacto. súper interesante. Y claro, o sea, precisamente como tú dices, de este golpe de suerte que puede ser fácilmente el nombre de este podcast, creo que puede así digamos que quedar súper bien este episodio. Yo tengo una pregunta, es cómo tú, o sea, cuáles fueron como las preguntas que te hiciste, ¿no es cierto? Ujú. Después de estudiar el doctorado ya, y cuando ya empezaste en ese proceso luego de hacer ya la tesis, ¿no es cierto? En este punto, ¿qué es lo que te preguntaste? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Dónde busco ya trabajo? Si lo hago freelance o buscaste algo en LinkedIn. ¿Cómo fue ese tema para darte cuenta, ok, si ya tengo Sí, esta base, listo, o sea, sé ya hacer esto o claro. de esta forma? Ujú. Sí, yo te diría que mi pregunta al salir del doctorado fue, ¿qué hago ahora? Esa fue mi pregunta, como, porque, porque haciendo el doctorado me di cuenta que mis intereses no estaban muy alineados con la academia. Ok. No me sentí muy atraído a lo que significaba ser académico. Y por lo tanto la pregunta que quedó dando vueltas en el aire fue, ¿qué hago ahora? Como sabía que me gustaba el tema de UX, y durante el doctorado nosotros podemos tomar cursos electivos, y yo en vez de tomar los cursos de psicología, me fui a la escuela de diseño y tomé cursos de arquitectura de la información, Qué tomé bacán. cursos de UX, design, tomé cursos muy relacionados con esto. Entonces aproveché el doctorado para poder formarme como mucha gente se forma, quizás tomando cursos por fuera. Yo Ujú. aproveché el doctorado para poder formarme un poquito, y creo que lo que más me sirvió fue, como te decía antes, empezar a poner esos conocimientos a prueba, en cosas que yo hacía por mi cuenta. Ujú. Analicé este juego que te comenté. La pregunta que me hice con el juego fue, ¿por qué Clash Royale es un juego tan profundamente adictivo? Exacto. Yo Ujú. me sentía adicto a ese juego, yo no podía parar de jugarlo. Entonces quise entender cuáles eran los elementos que lo hacían adictivo, y eso me sirvió para escribir un artículo en Medium, que publiqué acá en LinkedIn. Trajo algunos comentarios, trajo algunas conversaciones interesantes. Después de eso empecé un poco como a hacerme la pregunta de cómo se traducen estos conceptos del UX Research a la investigación académica, porque yo sabía que me había formado como Ujú. investigador, sabía que tenía un montón de conocimientos como investigador, pero estos conocimientos tenían otro nombre en el mundo del UX Research. Pero es Sí. básicamente lo mismo, ¿no? No estoy haciendo nada que no haya aprendido en el Claro. doctorado, solo que tiene un nombre en inglés, diría yo, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, y la última pregunta que me hice fue, bueno, ¿cómo me puedo vender como UX Ujú. Researcher si es que mi background, si es que todos mis antecedentes son profundamente académicos y están relacionados con la psicología? Eh, y en ese sentido yo creo que la clave fue un poco como empezar a hablar. Yo tenía varios amigos que trabajaban en el mundo tecnológico, y fue conversar con ellos, empezar a conversar con mis amigos que estaban metidos en ese mundo, preguntarles qué era lo que hacía un UX Researcher,
Ujú. cómo podía aportar más valor un UX Researcher, qué cosas esperaban ellos de un buen UX Researcher, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, Traté de no enfocarme tanto en hacer cursos y esas cosas, porque sentía que los conocimientos de investigación ya los tenía, y por lo Claro. tanto sentía que no valía la pena formarme como UX Researcher como tal, y más bien me dediqué a entender qué era lo que necesitaban las personas que estaban en ese mundo al que yo quería entrar, Mm, eh, para entonces yo poder ofrecerles eso y claro, no otra cosa, ¿no? totalmente. Eh, y entonces, eso yo te diría que fue lo que me ayudó mucho como a poder encontrar el match con el dueño de Get On Board, que fue, como te digo, un amigo mío, Sergio Noel, que terminó invitándome, digamos, a formar parte de la empresa durante ese tiempo. Eh, y fue precisamente eso, el hecho de que yo creo que la propuesta que conversamos nosotros respecto de cuál iba a ser mi rol estaba muy orientada a lo que ellos necesitaban en ese momento y no necesariamente fue una reunión donde yo le dije, mira, yo sé hacer mapas de usuario y arquetipos y bla, 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 y user journey maps y todas esas cosas, porque eso es lo que todos deberíamos saber. Entonces Ujú, la pregunta en el fondo estaba mucho más enfocada en qué es lo que necesita Get On Board, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que necesita, digamos, el lugar donde yo me quiero insertar? Entonces, esa yo creo que fue la pregunta más valiosa que yo me hice en ese totalmente. tiempo, como que quiero salirme un poco de qué es lo que tiene que saber un UX Researcher, porque creo que sé hacer investigación y creo que la sé hacer bien, y más bien este es un momento para preguntarme qué necesitan las personas que pudieran estar interesadas en contratar mis servicios. Ujú. Sí, Y eso sabes que yo creo que me esta, ayudó un montón. sí, exactamente, justo es lo que ibas a mencionar. Creo que esta última parte que tú mencionaste, esta última pregunta, creo que la más valiosa hoy en día, porque las empresas que hoy existen, que muchas de ellas te dan la chance de que tú así trabajes ya remoto de cualquier parte del mundo, Ajá. no, o sea, como que no son las mismas desde de hace 4 años atrás, ¿ya? Porque, claro, hay un punto importante. La pandemia hizo que se despierte esta necesidad, ¿no es cierto?, de que las empresas empiecen a cambiar internamente. Entonces, allá muchas de ellas se dan cuenta que necesitan muchas cosas, pero no saben cómo decirlo, ¿no es cierto? No saben Claro. cómo decirlo porque están como muy atadas a lo ya tradicional, ¿no? O sea, a lo mucho de vamos a cambiar todo, o sea, porque necesitamos otra estrategia. Y no necesariamente tienes que así, digamos que cambiarlo todo. Hay muchas cosas que sí funcionan y otras no. Y ahí es de lo que justamente un posteo de la semana pasada que yo vi que me pareció súper interesante, que decía que o sea, uno debe ya aprender a no intentar explicar como técnicamente lo que uno hace. Porque si le Claro. explicas a alguien que tú haces investigación, que tú haces, por ejemplo, mapas de arquitectura, que tú haces un journey, que tú haces un service, como tal, dices como, ok, yo le voy a explicar, pero posiblemente las personas no necesitan, o sea, en este caso, la gente de las empresas no quieran escuchar eso, simplemente digan como que, ok, pero yo necesito de verdad que ya los usuarios compren esto. O sea, Claro. no necesitas explicarle cómo lo vas a hacer. Aunque suene feo, Exactamente. porque eso sí nos pega mucho a nosotros, porque nosotros intentamos explicar lo que por muchos años fue difícil definirnos como qué es lo que ya hacemos así nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Porque esta carrera o este rol, como se lo quiera así llamar, nació de la necesidad, o sea, Sí. digo yo. Entonces, creo que lo que tú dices es muy importante, o sea, para poder hacer un cambio de rol en la empresa en la que estés, tienes que saber qué es lo que necesita la empresa a la que yo quiero ir o en la que tú estés así ya trabajando, qué es lo que necesitan ellos. Creo que es un Exactamente. punto súper importante, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que es.
es un punto importante y creo que para todas las personas que estén pensando en empezar en este mundo y que estén como en este proceso de búsqueda de un trabajo en el mundo de la investigación UX, creo que es la pregunta más importante porque en el fondo es una oportunidad también. Porque en ese Ujú. sentido, cuando tú te haces esa pregunta, lo que haces es obligarte a ti mismo a investigar respecto de qué es Exacto. lo que necesitan en este mundo. Y ahí es Ujú. donde están todas tus habilidades, en Por investigar, supuesto, en hacerte preguntas y plantearte ciertas metodologías para poder responder esa pregunta. En mi totalmente. caso fue hacer entrevistas, comillas, ¿verdad? Que en el fondo eran conversaciones con mis amigos programadores, mis amigos diseñadores, mi amigo que estaba trabajando en esta startup y otros amigos más que han sido amigos míos de toda la vida que eligieron el camino de la tecnología y poder preguntarles a ellos como qué es lo que ustedes ven que aporta un UX Researcher. Y Ujú. entonces en esas cosas me voy a enfocar yo para poder, comillas, venderme mejor y a insertarme en este mercado al que me interesa entrar. Por supuesto. Y fíjate que después, ahora que estoy trabajando en Xbox, esta hipótesis, por hablar cierto como investigador, se ha confirmado, porque en el fondo mi trabajo en Xbox, que es una empresa muchísimo más grande y mucho más Sí. establecida, es una empresa que cuando tú entras te das cuenta que ellos están en un punto en el que, por ejemplo, con los juegos, ellos te dicen, bueno, tu misión es darle una voz a nuestros usuarios. Nosotros tenemos millones de usuarios en todo el mundo Ujú. eh, que consumen nuestros servicios, nuestros productos, ¿verdad? Y ellos tienen expectativas, tienen dolores con nuestros productos. Y nosotros como investigadores somos ese par de orejas que van y se ponen ahí afuera a escuchar en el fondo para poder decirle a la empresa, mira, esto es lo que la gente quiere, esto es lo que Ujú. los jugadores de Xbox necesitan y quieren en su consola o quieren en sus experiencias de juego. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que Xbox hoy en día esté compitiendo mano a mano con una consola como PlayStation, por ejemplo, Por ¿no? supuesto. Que en un primer momento, digamos, el mundo era de PlayStation y de Nintendo, y hoy en día Ujú. Xbox se ha posicionado de una manera importante, y yo creo que ha sido precisamente por eso, porque nos han utilizado a nosotros como investigadores para poder ir a ver qué es lo que necesita la gente y en base a eso entonces desarrollar. Ujú. Entonces, cuando yo desarrollo con el usuario en mente, estoy resolviendo un problema. No Ujú. estoy necesariamente poniendo mis habilidades en la palestra. Porque yo, por Sí. ejemplo, si tú me preguntas el tipo de investigación que yo hago en Xbox, ni se acerca en términos de complejidad a lo que yo podría estar haciendo en la universidad, con estos modelos de ecuaciones estructurales, regresiones múltiples y cosas así para Ujú. entender qué variable predice mejor a otra. Lo que yo hago en Xbox es sumamente simple. Hago principalmente investigación cualitativa, hago entrevistas uno a uno, cosas que en la Mm. academia perfectamente podrían ser consideradas como muy básicas, pero el valor que aportan en términos de poder, como dicen ellos, darle una voz a nuestros usuarios, es mucho más importante que la sofisticación que podría tener esa metodología. Ujú. ¿Te fijas? Entonces, da lo mismo si no estoy aplicando los modelos más complejos que aprendí en el doctorado, en la medida en que yo pueda darle una voz a esa gente para que ellos, al encender la consola, se sientan escuchados. Wow. Entonces, si yo puedo hacer eso ahora en Xbox, creo que tiene que ver con que uno como investigador debiera siempre estar orientado en ese sentido. Estar Ujú. orientado a cuáles son las preguntas que hay allá afuera para responder y cómo obviamente esas preguntas se alinean con lo que yo me estoy preguntando a mí mismo, pero tiene que haber una cierta coherencia ahí entre lo que yo estoy pensando y lo que está allá afuera. Si no existe esa coherencia, es mucho más difícil conectarse e insertarse. Por supuesto. Y esto que acabas de mencionar es algo que es muy básico si es que lo vemos, porque si es que no entendemos lo que pasa ya en la parte, o sea, uno puede, digamos que con su sesgo, ¿no es cierto? Decir, no, pues esto es lo que la gente necesita y vamos a poner este feature, este nuevo, digamos que en
esta parte específica, si no existiera ese ver hacia afuera, eh, ya las actualizaciones serían, pero un desastre, porque prácticamente no estarían enfocadas en lo que de verdad se necesita, ¿no es cierto? Exactamente. Y hay como usuario, uno dice, o sea, cuando uno abre, por ejemplo, eh, ya la aplicación que sea, si es que nos ponemos de manera, digamos que manera así general, uno ve que han hecho muchos cambios, dices, ok, o sea, esto está funcionando, sí, aquí me sirve que esto esté aquí mejor o que diga de esta manera, pero cuando vemos también ciertos features que no sirven para nada, dicen, pero ¿por qué pusieron esto? Y es lo que Exacto. sucede, ¿no es cierto? Y yo estoy muy seguro que puede existir muchas bajas en sentido de que hay gente que posiblemente no le gusten ciertos de ya juegos y que simplemente caen así las ventas de ese juego específico porque hubo un feature que definitivamente no funcionó. Exacto. Y es Exacto. algo súper Y interesante, ¿no? es súper interesante porque en el fondo te lleva a concluir que de una u otra forma tu rol como UX Researcher en el mercado, y aquí yo haría la distinción, porque Ujú. si tú me preguntas a mí, Fernando Parada, ¿cuál es mi rol como UX Researcher? Yo sí te voy a hablar como UX y te voy a decir, bueno, mi rol es entender el comportamiento de los usuarios y a través de ese entendimiento del comportamiento de los usuarios poder generar insights accionables para un equipo. Pero si yo voy a entender mi rol como UX Researcher en el mercado, mi rol como UX Researcher en el mercado es ahorrarle plata a mis stakeholders, al Ujú. equipo para el que yo trabajo. Exacto. Ese es mi trabajo, es Ujú. ahorrarles plata. ¿Cómo le voy a ahorrar plata? Le voy a ahorrar plata porque van a iterar menos en el desarrollo del producto, porque ya Por van a ir con supuesto. ciertas concepciones respecto de lo que los usuarios necesitan y al mismo tiempo les voy a ahorrar plata en todas estas ideas geniales que de repente tienen los equipos, pero que no están en ningún caso conectadas con las necesidades de los usuarios. Entonces, entre Ujú. desarrollar algo que, como tú muy bien decías, hay muchas cosas que de repente aparecen en nuestros productos que uno dice, pero ¿para qué es esto? ¿Para Exacto. qué yo necesito esto? No lo necesito en lo absoluto. ¿No? Es como la aplicación una de las primeras aplicaciones que salió para el iPhone, que era como un vaso de cerveza, que tú lo movías y la cerveza como que caía. Absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario. No sirve para Totalmente. nada eso. ¿No? Y entonces cuando uno entiende eso, creo que también es mucho más fácil, insisto, venderte a las empresas donde quieras trabajar, a los lugares donde te interese trabajar, porque muchas veces y yo he visto mucho esto, que cuando hablo con gente o me hablan por LinkedIn, por ejemplo, y me preguntan, generalmente la gente se presenta así, ¿no? Mira, yo hice el diplomado en UX, mira, yo hice esto y mapeamos el user journey, y mapeamos el user experience, hicimos esto, hicimos otro. Y claro, yo como UX researcher leo eso y me parece súper interesante, pero al mismo tiempo pienso, ¿de qué le sirve escuchar esto al dueño de la empresa? Ujú. Exacto. Es la aplicación de Exactamente. la cerveza, ¿no? Correcto. Tiene ahí todos esos principios y esas cosas y puede incluso ser una aplicación atractiva, pero ¿para qué me sirve? Correctamente. ¿Para qué me sirve? Entonces, ahí es donde yo creo que ese sería como mi principal aprendizaje, creo yo, como en este corto camino que llevo trabajando en este mundo. Eh, en el fondo lo que quiere la empresa es saber cómo yo le voy a ayudar a crear más valor. Totalmente. Y Exacto. eso se ve en términos de, por ejemplo, decir, mira, este cuadro que está aquí arriba, este dibujo que está aquí arriba en el juego que le explica a la persona tal cosa, pongámoslo acá abajo mejor. Porque si hacemos eso, vamos a estar ahorrándole a la persona 5 clics. Y eso hace Ajá. mucho más probable que la persona haga clic ahí, ¿verdad? Y no haga clic en otro lugar. Y eso Correcto. después lo podemos someter a prueba y podemos ver que 100.000 personas más durante este mes hicieron clic ahí y eso le significó a la empresa
una ganancia de, no sé, en el caso de empresas como Microsoft son millones de dólares, cientos de Ujú. miles de dólares. Entonces, esas son las cosas que uno empieza a aprender y que creo que es una parte del desafío, digamos, de hacer el cambio de la academia al mundo corporativo. Porque el Sí, mundo corporativo es plata. Eso es el mundo totalmente, corporativo, es dinero. completamente. Y tenemos que estar sincronizados con eso. O sea, independiente de que yo, si tú me preguntas a mí, yo no soy muy como ambicioso en términos de dinero, yo no quiero ser millonario, ni mucho menos, pero las personas para las que trabajo necesitan ese dinero para que la Ujú. empresa gigante que tienen siga funcionando. Entonces, si yo quiero que Correctamente. la empresa le vaya bien, tengo que ayudarlos con esa lógica en mente. Cómo las cosas que yo hago como investigador tienen un impacto a nivel del negocio. Y Ujú. eso, y eso en una parte tiene que ver con mis habilidades como UX researcher propiamente tal, pero por otro lado también tiene que ver con cuánto conozco y cuánto me he dedicado a aprender del negocio en el que estoy. Correcto, correctamente. Y eso último que tú acabas de mencionar es algo que muchas veces, no digo que nos falte, pero es como, es porque de alguna forma nos ven como la última rueda de todo este proceso en que, bueno, ya para el último, pues ya al equipo de diseño, pues que ya se encargue de pues hacer así como que ya sea las pantallas, ya los últimos cambios y todo Ajá, eso. Pero si es que nosotros podemos estar desde el principio, desde el inicio, para entender, ¿no es cierto?, cuáles son por ejemplo, ya los OKRs de este año de la empresa, qué es lo que quiere hacer, cuál es el enfoque, si es aumentar más, si es, digamos, ya bajar los costos, si es optimizar cosas. Entonces ahí tú ya vas entendiendo, o sea, al fin de cuentas, y como tú exacto. bien lo dices, o sea, al fin del día, esto es, digamos que es de plata, o sea, sinceramente, no hay que romantizar el diseño de experiencia de usuario, que sí, o sea, es hermoso y que la usabilidad y que pues las buenas prácticas, perfecto. O sea, como yo decía al principio, no es tanto que se explique por qué haces no sé, por ejemplo, un benchmark o por qué haces cierta, o estás usando cierta, digamos que, metodología, al fin de cuentas lo que le interesa a la gente, ok, y esto, ¿cómo me va a beneficiar a mí con lo que yo quiero hacer? Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, Exactamente. si uno tiene esa habilidad de poder y hablar de negocio, o sea, que uno entienda el negocio, es un punto bastante bueno, porque yo justo Exactamente. ahorita recuerdo una frase de un curso que yo tomé hace ya 3 años, cuando recién estaba empezando como a entender que había una necesidad de este proceso desde investigar y todo eso, decía que el papel de los diseñadores va más allá de solo hacer pantallas. Nosotros ya podemos estar sentados en la mesa donde se toman decisiones. Absolutamente. Entonces, imagínate, o sea, que tú entiendas cuánto le impacta, cuánto dinero es esto, eso es muy importante, porque ahí tú vas a saber Exactamente. dónde tienes que hacer ese trabajo. Y eso es muy Exacto. poca gente quisiera meterse o no sabe cómo, que Sí. también es el punto, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay una, bueno, y sobre todo dependiendo de nuestros backgrounds y de dónde venimos, yo creo que en general los investigadores y los diseñadores, tal como decías tú, tenemos una visión un poquito romantizada de este tipo de trabajos y nos enfocamos en uno de los dos pilares fundamentales, que es darle voz a nuestros usuarios, Ujú. ¿cierto? Sí. Y representar las necesidades del usuario en el diseño de nuestros productos, que no está mal en lo absoluto. De hecho, ese es el objetivo de lo que hacemos, Ujú. pero es uno de los objetivos de lo que hacemos, porque eso no se da en un vacío. Ese darle voz a los usuarios se da en el contexto de un producto que para sobrevivir y seguir siendo producto necesita dinero. Y Ujú. entonces, ¿cómo yo traduzco la voz de los usuarios en accionables, ¿no? Que hagan que el producto sea más atractivo,
que genere más engagement, más compromiso con las personas y por lo tanto de eso derive un mayor ingreso, un mayor revenue para la empresa Ujú. que está desarrollando el producto. Entonces, por un lado, romantizamos un poco esa parte de la voz del usuario y por otro lado, cometemos el error de demonizar la parte del negocio y la parte del Totalmente. dinero, ¿no? Y como, Ujú. no, a mí no me importa el dinero. Bueno, pero la gente, la persona que te paga el sueldo, sí le importa. Y es Totalmente. la persona que te está pagando tu sueldo. Entonces, un consejo es que debiera interesarte también eso. Si no, Por supuesto. trabaja en la academia. Trabaja investigando en la academia, porque en la academia vas a poder investigar y no vas a tener esa necesidad hasta cierto punto, ¿cierto? De tener que estar constantemente pensando en cómo esto impacta en términos de valor. Igual es cierto hasta cierto punto, porque en la academia tú necesitas tener plata para poder hacer investigación. Y para eso tu investigación tiene que ser relevante para quienes entregan los fondos de investigación. Entonces, Ujú. en ningún caso estamos libres de eso. Y eso es Totalmente. súper importante entenderlo y conciliar ambos puntos de vista. No se trata de que uno predomine sobre el otro. Todo lo contrario, se trata de encontrar ese balance y ese es un trabajo muy entretenido, creo yo. Es súper Ujú. entretenido. Porque también te pone a prueba en términos de tus capacidades, no solamente de responder una pregunta, sino que de ser hábil en comunicar los resultados de tu investigación de manera que tengan un impacto en la toma de decisiones. Ujú. Totalmente. Porque Claro. si tus resultados son, mira, a la gente no le gustó esto, ¿de qué me sirve saber eso? Claro. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿qué no les gustó? ¿Por qué no les gustó? ¿Y Totalmente. qué podemos hacer para mejorarlo para esas personas que suelen ocupar nuestro producto? Totalmente. Pero mira, ahí viene otro punto y ahí justo quiero saber un poco qué es lo que piensas y cómo uno podría ya abordar estos aspectos si es que nos pasara. Por ejemplo, claro, o sea, muchas veces las empresas o los equipos por ya digamos ahorrarse mucho tiempo, ahorrarse mucho así dinero, solo se quedan con los datos de, por ejemplo, cuantitativos, ¿no? Como tú decías, es que Ajá. a la gente dice que no le gusta porque hicieron una encuesta, así como Mm. que típico, si te gusta sí o no. A la gente dice que no. Ok, listo, no le gusta, pero claro, ¿cómo nosotros, digamos que podríamos, no sé si la palabra sería convencer, posiblemente, a que no solamente nos quedemos con los datos duros, sino ir como Ajá. más allá, o sea, ir entendiendo que de los no, ¿por qué no les gusta? ¿Cuál es Claro. este proceso? Y esto te lo pregunto porque pueden existir equipos que no tengan primero una visión de la necesidad de investigar bien, que no solamente es hacer un sondeo a nivel así general y ya tienes así la investigación, sino es más allá, como tú bien las decías, de entender por qué no le gusta, ir mucho más hacia fondo. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves que Sí. sería como el desafío, ¿no? Ahí. Totalmente. Mira, yo creo que ese es, de hecho, es parte de nuestro rol como investigadores, que es generar una relación de confianza tal con nuestros equipos que la decisión de cómo se van a responder las preguntas recaiga más bien sobre nosotros. Y eso es algo que he aprendido mucho ahora en Microsoft, en Xbox. Sí. Porque en el fondo tú trabajas con un grupo de personas que, siendo súper honesto, no tienen por qué saber lo que tú sabes como investigador. Ujú. Y entonces para esas personas probablemente está bien y es suficiente preguntar si a la persona le gustó o no un determinado feature, por ejemplo. Ok. Y claro, eso te va a dar una respuesta y la gente te va a decir, no, no me gusta, pero inmediatamente después de eso viene la pregunta de, bueno, ¿cómo lo cambiamos? ¿No? Y Mm. entonces creo que esto tiene que, aquí es donde entramos un poco como en el ámbito de las relaciones, más bien las relaciones sociales, y cómo tú, tal como tú decías, eres capaz de convencer. El término que a mí me gusta usar es el término de persuadir, porque Ok.
cuando yo persuado a una persona, cuando yo estoy persuadiendo a gente, lo que estoy haciendo es mostrarles que ellos son capaces de hacer un cambio, y además los motivo a hacer ese cambio. Entonces, ahí cuando yo introduzco estas dos variables, la motivación y la habilidad, entonces tengo herramientas para poder hablar con mi equipo y decirle, oye, mira, perfecto, tenemos estos datos cuantitativos que nos dicen que a las personas no les gusta este feature. Mi pregunta inmediatamente sería, ¿qué no les gusta del feature y cómo lo podemos cambiar para que les guste? Porque eso nos va a dar la posibilidad de generar una actualización del producto que esté conectada con eso y que entonces haga que la gente enganche un poco más con lo que estamos haciendo. Y para eso necesitamos hacer esto, ¿no? Ahora, y aquí también hay otro punto que es súper importante. No todas las empresas son Microsoft. Y cuando digo esto, lo digo principalmente por un tema nuevamente de plata. Hacer investigación puede tomar tiempo y puede ser caro, ¿no? Claro. Y no todas las empresas tienen la plata para llevar largos procesos de investigación. Piensa que yo en Xbox, en un proyecto de investigación, en un estudio de usabilidad, tranquilamente me puedo tomar un mes. Tranquilamente. Cuando yo trabajaba en la startup donde trabajé al principio, no tenía un mes para hacer un proyecto de investigación, porque es una startup, porque las startups funcionan de otra manera. Entonces, nuestro rol también tiene que ver con poder situarnos en un contexto y en ese contexto ser capaces de persuadir a los equipos, ¿verdad?, de que distintas formas de operar nos van a llevar, por un lado, a la pregunta del qué, ¿cierto? Que aquí es donde está lo cuantitativo. ¿Qué piensa la gente del feature? ¿Le gusta, no le gusta, le gusta más o menos? ¿Verdad? Pero luego viene una pregunta mucho más interesante, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si yo soy hábil y tengo los conocimientos suficientes para poder plantear una metodología que se adapte a los recursos que tiene la empresa donde estoy trabajando, voy a poder motivar al equipo y les voy a poder decir, mira, nosotros con los recursos que tenemos podemos responder esta pregunta del por qué. Y la vamos a responder, por ejemplo, yo necesito 4 días para hablar con un par de personas, preguntarles por qué no les gustó el feature y les puedo traer unas respuestas mucho más ricas en contenido de por qué no les gustó. Y en base a eso hacemos propuestas. ¿Les parece que hagamos eso? Entonces, seguramente si yo hiciera esto en Microsoft de decir voy a hablar con 4 amigos, me van a decir no, pero tómate un poquito más de tiempo y vamos a hablar con unos 10 usuarios, con unos 7 usuarios, digamos, de distintos países del mundo, etcétera. Pero eso porque tenemos el tiempo y la plata. Pero si no tenemos el tiempo y la plata, yo perfectamente puedo ir a hablar con mis amigos que están a una llamada de teléfono de distancia, mostrarles el producto, preguntarles por qué les gustaría esto o por qué no les gusta esto, y con eso ya tengo respuestas para mi equipo. Si yo soy capaz de transmitirle a mi equipo que responder el por qué se ajusta a su presupuesto, se ajusta a sus líneas de tiempo y se ajusta a lo que ellos necesitan tener, ¿por qué me van a decir que no? Claro. Y es súper interesante esto porque creo que, o sea, en lo personal, respondes una pregunta que siempre así me hice. ¿Cómo les convenzo? O sea, de que esto necesita tiempo. O sea, que no es solamente que se nos ocurre así nosotros, sino que de verdad, o sea, claro. Como tú bien dices, o sea, no es que necesites posiblemente el presupuesto más grande cuando no lo hay, o sea, cuando hay así empresas más pequeñas, como tú bien decías, pues una startup que posiblemente no tengas el mes que tienes, pues, como tal, sino que a la final tú así tengas, pues, a tu familia, a los amigos, pues, y ahí está el punto, ¿no? Entonces creo que eso es un punto valioso. Ahora, dentro de este proceso me surge una duda y que pues creo que pienso que si tienes mucho que me pueda, o sea, que nos puedas así contar, ¿cuál ha sido el desafío en este año que has estado así trabajando pues en Xbox?
el desafío más grande, posiblemente el juego más difícil que no conocías de qué se trataba, o posiblemente porque era más un proceso que era difícil de entender lo que se requería, no sé, que nos puedas así contar. Mira, yo creo que en mi trabajo en Xbox el desafío más grande ha sido quizás entender lo amplio que es Mm, Xbox. ya. Cuando yo entré a Xbox y me llamaron para el concurso y todo esto, mi impresión era que yo iba a entrar a trabajar en Age of Empires, en Minecraft, en, no sé, X, ¿no? En Gears of War, lo que tú quieras, Ya, un ok. juego. Y fíjate que hasta el día de hoy solamente he trabajado en un juego. Hasta el día de Y el hoy. resto, y hasta el día de hoy, llevo ya casi un año y medio y solo he trabajado en un juego y el resto de mi trabajo ha tenido que ver con lo que nosotros llamamos el ecosistema de Xbox. Ya. Xbox es su página web. Xbox es la aplicación que está en Windows para poder descargar juegos y poder jugarlos en tu computador. Xbox es la aplicación de teléfonos para Android y para iPhone. Xbox es una Mastercard que ahora está disponible en Estados Unidos. Wow. Un proyecto en el que yo estuve trabajando. Xbox es tantas cosas. Y creo que y un poco conectado con lo que hemos estado hablando, entender el foco del negocio y entender la amplitud del negocio ha sido un tremendo desafío porque el mundo de los videojuegos es una cosa cuando eres usuario y Ujú. es otra cosa totalmente distinta cuando estás ahí desarrollándolos y Sí. cuando estás apoyando a los equipos que los desarrollan. Eh, y en ese sentido creo que ha sido un trabajo súper enriquecedor de todas maneras, de entender todas las sutilezas y toda la cantidad de detalles que hay detrás de la experiencia que tú tienes de apretar un botón y que se encienda una consola. Ujú. O de hacer un par de clics y que se abra una aplicación en tu computador. Eh, o de contratar Game Pass, por ejemplo, y abrir Ujú. el catálogo de Game Pass y encontrarte con esos juegos. Todo eso ha sido un proceso sumamente delicado de investigación, de entender a los usuarios qué es lo que necesitan, de congregar equipos de diseño que se dedican precisamente a plasmar estas necesidades en un producto. Y la mayoría de los proyectos en los que yo he trabajado, como te decía, no son juegos propiamente tal, pero sí son experiencias que le permiten a los juegos tener una plataforma donde existen. Ujú. Y fíjate que hasta el día de hoy yo, como te digo, trabajé en un juego que fue Redfall, un juego de los estudios Bethesda, eh, y estuve trabajando ahí un poco como en el análisis del lanzamiento del juego, que no es un misterio para nadie que a Redfall no le fue muy bien. Eh, y, y fíjate que no es, en este momento si tú me preguntas, yo ya no te diría que me gustaría estar trabajando directamente en los juegos. Me gusta mucho más lo que hago ahora. Yo trabajo en el área de plataformas, que se llama, que es Ok. como todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, la página, las tiendas, cómo funciona el Game Pass, cómo funcionan todas estas cosas. Y ahí es donde yo estoy completamente enamorado y es donde he realizado mi trabajo la mayor parte del tiempo porque son tantas cosas y tienes tanta variedad de cosas por hacer y por pensar, que al mismo tiempo que es un desafío muy, muy, muy Ujú. entretenido, y que sin duda pone en juego tus habilidades no solo como investigador, sino que además como miembro de un equipo. Y eso Ujú. creo que es súper enriquecedor y súper importante. Súper. Wow. Pues sí, o sea, como tú bien dices, creo que el entender cuál es el giro de negocio, creo que sí, creo que siempre va a ser súper importante, ¿no? Y que sepas Sí, que no solamente es lo que pintan, ya sea afuera o lo que tú ves, o sea, sino que son más cosas, son más departamentos, son más áreas que son importantes, al fin de cuentas, y que esas hacen que se sostenga todo este tema. Ahora, quisiera que nos puedas, ya, bueno, como para ir desarrollando un poco esta
esta plática que sé que pues hay mucho material para poder ya seguir Ujú. ya hablando. Creo que tengo muchas preguntas, pero en este caso sí quisiera que nos puedas dar como tus recomendaciones top, como de libros, de ciertos blogs, de cursos, no sé, que tú hayas ya seguido y pues que te haya ya servido y pues que sepas que en tal forma a alguien más le puede ya servir. Entonces, para que nos cuentes Sí. cuáles serían tus recomendaciones en sí. Totalmente. Mira, mis principales recomendaciones, sobre todo para la gente que quiera entrar a la investigación UX en videojuegos, Ujú, específicamente. es la literatura de Steve Bromwell, así Ok, se llama el autor. Steve Bromwell tiene algunos libros, lamentablemente no los tengo acá en la casa, eh, pero hay dos libros que creo que son súper interesantes de leer, que son How to be a Games User Researcher o ok, Cómo ser un investigador de usuario en videojuegos. Y hay otro que es el mismo título, pero con estudios de caso. ok. Eh, a mí esos dos libros los leí, de hecho los leí cuando supe que iba a empezar a postular a Microsoft. Dije, oh, maldición, necesito aprender de esto porque no tengo idea. Y me puse a buscar libros en Amazon y encontré estos dos, y son los dos libros que más revisé y que más consulté para poder aprender respecto de qué es lo que hacen los investigadores en el mundo de los videojuegos. Y este autor además está en LinkedIn. Yo recomiendo un Ok, montón seguirlo. Steve Bromwell es su nombre. Eh, ¿Por qué? Porque él está constantemente compartiendo ideas, compartiendo actualizaciones en las metodologías que él pone en sus mismos libros. Es una persona súper accesible. Yo he tenido la posibilidad de conversar con él en LinkedIn. Es una persona bien chévere, la verdad. Y como te digo, te mantiene muy actualizado solamente tenerlo a él en LinkedIn. Entonces, si él lanza un libro, te lo va a mostrar ahí en LinkedIn y te va a decir, ah, aquí está mi nuevo libro, por favor, métete en esto. Entonces, en el ámbito de los videojuegos, yo lo recomiendo a él 100%. Esa sería como mi gran recomendación para el tema de los videojuegos. Y en términos de, quizás también aludiendo a una pregunta que me ha llegado mucho a mí personalmente en el LinkedIn, es qué ujú, tengo que estudiar o qué tengo que saber para ser UX Researcher. Yo diría que hay, hay, hay dos vertientes de decisión. Una tiene que ver con formarte como UX Researcher y otra tiene que ver con formarte como investigador. ok, Yo soy del equipo y me pongo la camiseta por el equipo de formarte como investigador. ya, ¿Por qué digo esto? Porque formarte como UX Researcher es formarte en algunos métodos de investigación que se ha probado que son bastante utilizados en el mundo del UX. Y ujú, eso está bien, eso está increíble. Pero si quieres ser innovador, si quieres proponer cosas nuevas, si quieres salirte un poco de la caja, creo que vale mucho más formarte como investigador que como UX Researcher. ujú. Y en ese sentido, el aprendizaje de metodologías cuantitativas y cualitativas es fantástico, es maravilloso, es increíble. En ese sentido, yo recomiendo principalmente una plataforma que es DataCamp. DataCamp es súper conocida, y en DataCamp hay muy buenos cursos de investigación en ciencias sociales. Ok, Fíjate lo que estoy diciendo, no estoy diciendo para nada UX, no estoy usando esos términos, pero si tú te metes en el mundo de la investigación en ciencias sociales, cuando vengan de una empresa a hacerte una pregunta de cómo hacemos que nuestros usuarios hagan no sé qué cosa, vas a tener una cantidad de opciones distintas que te van a permitir responder esa pregunta en una startup con 2 semanas de plazo, pero también te van a permitir responderla en Microsoft con un mes de plazo. wow. Y creo que en ese sentido, para mí, y aquí hay distintas opiniones, uno lo puede ver en LinkedIn, hay gente que opina distinto, pero mi experiencia personal y mi opinión muy personal también es que vale mucho la pena formarse como investigador. Ujú.
como investigador. Y luego poner esos conocimientos en función y al servicio de la experiencia de usuario. Hermoso. Entonces, Ujú. eso a mí me parece que es súper, súper entretenido, súper interesante y además te da más campo en el caso de que, por ejemplo, te aburras de buscar trabajo en UX y quieras buscar trabajo en otra cosa. Bueno, no importa, eres investigador en ciencias sociales. Ujú. Puedes hacer investigaciones en distintos ámbitos que no necesariamente sean un producto digital. Totalmente. Entonces, DataCamp en ese sentido me parece súper, súper interesante y no tengo ningún recurso en particular para esto, pero sí creo que es muy importante saber de métodos cualitativos de investigación. Ok. Métodos cualitativos de investigación. ¿Qué es un análisis de contenido? ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es un estudio de usabilidad? ¿Qué es una entrevista semiestructurada? ¿Qué es un focus group? ¿No? Correcto. Son preguntas que si tú sabes la respuesta a esas preguntas, cuando el equipo de diseño venga a preguntarte a ti, oye, mira, no sé cómo definir cuál es la pantalla que tenemos que elegir, si A o B, ¿cómo lo hacemos? Perfecto, tengo millones de opciones para poder responder esa pregunta, las voy a plantear y entre todos vamos a decidir cuál es la más costo efectiva para este equipo. Wow. Súper bien. O sea, en serio creo que dejas muchos recursos o más que todo muchas respuestas a lo que siempre se dice como, o sea, cómo puedes dar ese salto, ¿no? O sea, a este mundo. Y creo que lo que acabas de mencionar es súper interesante porque, de hecho, es muy cierto lo que a veces uno se encasilla en que este rol tiene formación de tales cursos, como que tienes que seguir esto, tienes que hacer esto, tienes que leer este libro. Si es que no lees este libro, posiblemente no tengas lo que se necesita. Y a veces Claro, uno cae en eso, ¿no? Como que, ok, ya me hace falta esto, ya me hace falta tal cosa. Pero si nos ponemos a pensar, y esto es algo que algún instante yo lo escuché, o sea, la base prácticamente es del método científico, ¿no es cierto? O sea, que tú vas absolutamente. empezando con una hipótesis, tienes algo en tu cabeza, entonces empiezas a entender, ok, ¿cuál es la respuesta a todo esto, no? Y es creo que así la base de todo, ¿no? Ahora, creo que si es que lo traemos a este espacio, creo que eso se ha romantizado mucho, ¿no? Con lo de Ujú. certificaciones que está muy bien, como tú bien decías, o sea, uno puede ir entendiendo, pero que sepan que definitivamente, como tú bien decías, que se entienda la raíz de todo esto, ¿no? Que creo que es lo más Tal cual, importante allí. Súper bien. tal cual. Me Sí. parece Otro, excelente. quizás, Sí. Ujú. otro último dato que puedo dar que a mí me sirvió también, particularmente en el tema del UX, para que no se piense que yo estoy desestimando la importancia de entender el UX, que sí me parece importante, es todo el material que van a poder encontrar en la Interaction Design Foundation. Ok. Ese es un sitio web, interactiondesignfoundation.org, eh, donde tú vas a poder encontrar montones de cursos relacionados a qué es el user research y cómo en el fondo estas cosas que uno sabe como investigador se traducen más al mundo del UX. Creo que es súper Ujú. importante también, me parece muy útil y los cursos están muy bien diseñados porque son Sí, diseñados por expertos en experiencia de por usuario y por personas que supuesto. saben de esto. Entonces es fácil de aprender, es rápido, no es caro y además te puede certificar, que eso obviamente para términos de validación con otros sirve bastante. Es muy Así que también lo importante. recomiendo harto. Súper. Bueno, Fernando, y para así finalizar, ¿cuáles son, o sea, cuáles son las redes en la que pues estás más activo y por donde si la gente te pudiera mandar un mensaje para poder así, digamos que esté conversar? No sé si es que eres de los que ya responde o dejas ahí posiblemente días y días, no sé, para que nos cuentes. No, mira, yo en LinkedIn
es donde más me pueden encontrar, porque tengo otras redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, pero no las uso para el tema del trabajo. Ok. De hecho, las uso para otros hobbies que yo tengo. Si me encuentras en TikTok, me vas a ver tocando guitarra. No tiene nada que ver con investigación, digamos. Sí, Entonces, mi recomendación sería, si me quieren contactar, si quieren preguntarme cosas respecto de UX y todo eso, hablemos en LinkedIn. Yo sí contesto los mensajes. A veces me puedo demorar un día o dos en responder, sobre todo cuando he puesto ofertas así como conversemos, qué sé yo, en LinkedIn, suelen llegarme muchas preguntas, ok. porque creo que el que diga Xbox abajo de mi nombre ha generado como interés en mi trabajo y todo. Entonces, Por la gente supuesto. me habla y me pregunta cosas. Entonces, si bien me demoro, no voy a dejar de contestar. Ok, Eso sí, puede que me súper. demore, pero sí voy a contestar. Así que me pueden buscar en LinkedIn. Mi nombre es Fernando Parada, estoy tal cual como ahí, como Fernando Parada en LinkedIn. Y me pueden buscar y me pueden preguntar. Y algo que hago mucho con la gente es que agendamos llamadas por Teams, llamadas por Google Meet, donde conversamos y les puedo orientar respecto a las preguntas que tengan, si es que las puedo responder. Obviamente yo no tengo la respuesta a todo, pero si puedo responder las preguntas lo voy a hacer súper, súper contento. Así que siéntanse libres de seguirme en LinkedIn y de escribirme, no tengan vergüenza o temor de hacerlo, porque a mí me gusta que me hable la gente en LinkedIn para poder ayudarles a llegar donde yo pude llegar. Obviamente la idea es que Claro, todos podamos cumplir ese deseo que tenemos de trabajar donde queremos trabajar, y si se puede aportar algo para eso, muy, muy, muy feliz de hacerlo. súper bien. Chévere, pues y bueno, para los que pues nos están escuchando hasta este punto, pues muchas gracias por estar, pues ya en este episodio que ha sido bastante interesante y pues bueno, yo te dejo súper abierto pues esta invitación para que pues en otro espacio podamos ya hablar específicamente de pues posiblemente alguno de los juegos, cómo ha sido esa experiencia que has tenido. Creo que eso sí puede ser súper interesante y pues bueno, como ahora están así sacando un montón de ya versiones, hay muchas formas ahora, pues sería un tema bastante interesante. Así que bueno, Fernando, muchas gracias, en serio. Creo que, como siempre he dicho, el que más aprende soy yo, precisamente, de todo lo que ya hablo, en serio, pues es algo bastante chévere y creo que por eso también hice este podcast para poder así conocer a todas las personas que yo pienso que son, o sea, o que están haciendo algo súper chévere, pues en este mundo. Así que muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que tú tengas este podcast es un tremendo valor para toda la gente que está interesada en esto y que está tratando de insertarse en este mundo. Así que creo que aportas un montón haciéndolo. Y así que yo te agradezco a ti por invitarme y por la iniciativa de tener este podcast que está súper entretenido además. Chévere. Listo. Entonces, con los demás, pues ya nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Súper. Chao, Chao. chao.